19:06 en la República Argentina. Bueno, hoy 3 de mayo tiene que ver un día importante sobre todo para la toma de conciencia, lo que tiene que ver con el asma. Pero para hablar más y con propiedades seguramente lo va a saber hacer el doctor Vicente Llanes, neumonólogo, que muy amablemente siempre nos atiende. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Roberto Verdún lo saluda. Buenas tardes, Roberto. Siempre un gusto hablar con ustedes. Bueno, y hoy decíamos, no es cualquier 3 de mayo, porque en este caso, el 3 de mayo de cada año, el primer martes, se recuerda una jornada importante para el Día Mundial del Asma. Sí, la OMS ha puesto este día para tratar de concientizar acerca de esta enfermedad, que es una enfermedad que se caracteriza porque afecta a todo tipo de individuos, jóvenes, adultos, ancianos, y afecta, está distribuida por todo el mundo. Y esta es una afección muy frecuente. Estamos hablando de la incidencia entre un 12 a un 14% en poblaciones, sobre todo en niños y adolescentes jóvenes. Claro. Doctor, ¿cuál es la causa? ¿Es hereditaria? ¿Cuál es el motivo? Es una de las enfermedades más estudiadas, y una de las características es que tienen lo que se llaman factores genéticos y factores desencadenantes. Estos factores genéticos nosotros los llamamos factores predisponentes. Dentro de esto tenemos el factor hereditario, es decir, el papá, mamá, abuelos, tíos, hermanos. Alguien ha tenido este tipo de enfermedad, ya sea o un asma bronquial, o una hiperreactividad bronquial, o una rinitis alérgica, o eczema, que serían, ¿cierto?, alergias en la piel. Eso es el factor que diríamos predisponente. Y generalmente el paciente puede adquirir, diríamos, en base a eso, por la exposición a sustancias, comenzar a tener episodios de bronquial, de crisis asmática. Generalmente una de las cosas que hacen, sobre todo en Formosa, es el tema, ¿no es cierto?, de los cambios bruscos de temperatura o la humedad ambiental, que es otro factor a tener en cuenta, o en primavera lo que vemos mucho el tema de la floración. También. Y estas predisponentes, tiene que ver también con el medio ambiente, ¿no? Como decía. ¿Y cuáles son las recomendaciones para una vida sana? Claro, una de las cosas es que le decimos ante esta enfermedad es de que lo primero que hay que tener en cuenta es, ante papá o mamá que ha tenido antecedentes de este tipo de enfermedad, y si el chico tiene, por ejemplo, que es lo que más frecuente vemos nosotros, silbidos o chillidos durante el día, o cuando hace actividad física o corre o juega en la playa, tiene tos o se cansa, se fatiga, lo primero que hay que hacer es tratar de pensar en esta enfermedad y hacer una consulta a su médico de cabecera, para que el médico de cabecera le pueda derivar para que se le haga el estudio correspondiente, que es una espirometría. Con esta espirometría nosotros lo que hacemos es descartamos el tema del asma bronquial o hacemos el diagnóstico de certeza del asma bronquial. Si el paciente tiene diagnóstico de asma bronquial, cuando más precoz, más fácil hacer la tarea del tratamiento, para que el individuo lleve una vida sana, diríamos, una vida en donde pueda hacer todo tipo de actividades. Y sobre todo esto, ¿no? Todo tipo de actividades, porque me parece que la vida sana, el deporte, son lo más recomendable, ¿no? En algunos casos. Claro, te cuento, en el tratamiento de esta enfermedad, una de las cosas interesantes que hay es lo que se llama tratamiento, por un lado, farmacológico, ¿no es cierto?, mediante la utilización de los aerosoles, los antialérgicos, o los polvos secos que se pueden dar. Más, generalmente nosotros recomendamos el tema de la actividad física. Antes se creía de que el paciente que tenía este tipo de enfermedad tenía que no hacer actividad física. En la actualidad se sabe de que, y nosotros vemos, de que hay muchos jugadores de fútbol, a gente que hace natación o gente que juega al básquet, que tienen esta enfermedad. Uno de los
como me gusta el fútbol, uno de los jugadores que tenía esta enfermedad es Paul Scholes, Sí. del Manchester United, que nosotros tuvimos la posibilidad de conocerle a su médico de cabecera. Y es interesante porque ve uno gente que tiene competencia de alto rendimiento y es asmático. Claro, tiene que ver esto también con la posibilidad de tener los estudios a tiempo, sobre todo ir detectando los síntomas, ¿no? Claro, una de las cosas que decimos nosotros es de que lo más importante en esta enfermedad es el diagnóstico rápido. Al tener un diagnóstico rápido, nosotros lo que hacemos es instalamos un tratamiento adecuado, y al instalar un tratamiento adecuado lo que hacemos es que podemos hacer un tratamiento en donde el paciente tenga una vida normal. Y una de las cosas que tanto en la parte pública como en la parte privada hay posibilidad acá en Formosa. Ya nosotros, gracias a Dios, en Formosa tenemos la posibilidad de hacer estos estudios correspondientes. Claro. Doctor, y sacando lo genético, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener en el ambiente, digamos, en donde viven las personas? Claro, una de las cosas es que si tenemos diagnóstico de asma bronquial, lo primero es el tema de el tratamiento farmacológico adecuado, ¿está? Si es leve, moderado o severo. Después de eso, lo que tenemos es el tema de hacer actividad física controlada. Y la otra cosa que tenemos que hacer es, por ejemplo, ahora que estamos en otoño, con el tiempo que hace frío, pero que hay momentos en donde hace calor, a las siestas sobre todo, abrir las ventanas, airear bien las habitaciones sobre todo, airear bien los comedores, no poner aromatizadores o lavandina en los baños o colocar mucho desodorante. Claro. Evitar de que, por ejemplo, pongan saumerios, por ejemplo, que se utiliza mucho actualmente. O la otra cosa que hay que tener en cuenta es de que generalmente no hay que poner estufa, porque lo que estamos viendo es de que hay gente ante un poco de frío ya pone una estufa, en un lugar tiene 25, 30 grados de temperatura y en el comedor tiene 15 o 20 grados. Entonces, este choque, generalmente la vía respiratoria no puede adaptarse tan rápidamente. Claro, doctor, y digamos, los asmáticos, los enfermos de asma, ¿va siempre junto con alguna alergia? Siempre, por eso te digo, que tiene un componente alérgico, siempre. Ajá. O lo que vemos generalmente de que probablemente el chico tenía algo de hiperreactividad, no tenía episodio, pero ante la exposición, por ejemplo, de que el papá o la mamá o el abuelo fuma, con el tiempo esto irrita la mucosa respiratoria y con el tiempo el niño desencadena un asma bronquial. Claro, los ambientes nocivos también. Los ambientes nocivos es importante. Claro. Doctor, en este caso está creciendo el número porque seguramente mucho de esto tiene que ver con lo genético, con el ambiente, con las grandes contaminaciones en las ciudades que tenemos, ¿no? Sí, están creciendo en cuanto a número, porque si nosotros nos remitimos a los diferentes tipos de alergias, estamos hablando de que en el año 1950 las alergias en general representaban el 10%, estamos para el año 2000 ya representaba más o menos el 12 o 14%, y hoy en todo el mundo estamos hablando de que representa el 18%. Claro. Es decir que está aumentando, y siempre esto es importante, que siempre en donde hay concentraciones o las ciudades industriales tienen mayor cantidad de personas con asma bronquial. Claro, doctor, y en cuanto a la cobertura, ¿cómo están? ¿Las obras sociales cubren los medicamentos, las drogas que tienen que ver con la especificidad, están cubiertas? Sí, te cuento, ahora hay una gran oferta de medicamentos, de todos los laboratorios prácticamente lo tienen, y una de las cosas, como el Ministerio de Salud de la Nación hace 2 años lo puso dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, entonces todos los medicamentos están en el vademecum de las obras sociales.
Probablemente de algún laboratorio sí, pero hay varios laboratorios. Son muchos los laboratorios que tienen estos medicamentos. Claro, el famoso aparatito, ¿no? Sí, antes se utilizaba mucho el tema de los aerosoles, pero hoy en día hay lo que se llaman los polvos secos, hay otros que son inhaladores pero de polvo, en donde prácticamente uno no siente nada, y hay otros antialérgicos que se llaman antileucotrienes, que son nuevos relativamente. Claro. Doctor, ¿y en cuánto tiende a mejorar el enfermo asmático? ¿Tiene una edad, una etapa? Claro, te cuento, si uno hace un tratamiento adecuado, lleva una vida normal. Yo te cuento, yo soy asmático, sí, y yo hago deporte, por ejemplo. Entonces, yo todos los días tengo que hacer mi medicamento, y al hacer mi medicamento puedo hacer actividad física, jugar fútbol, hacer todo lo que un individuo normal hace. Generalmente lo que se da es que en la infancia y en la adolescencia hay más episodios de crisis asmática, pero porque no están controlados habitualmente, o los adolescentes no utilizan en forma adecuada. Después, en los 20, 30 años, los episodios merman, porque habitualmente ya uno como que ya sabe, está estudiando, se recibió o está trabajando. Claro. Entonces, en esta edad disminuyen ya los episodios. Doctor, ¿y cuáles son las recomendaciones ante las crisis? Porque vemos que por ahí el chico se olvidó su inhalador, o en las escuelas no tomaron las precauciones para este tipo de cosas. ¿Cuáles son las recomendaciones al tener a personas con estas patologías? Claro, una de las cosas, lo primero que tienen que hacer su medicamento crónicamente, ya sea una vez por día o 2 veces por día, generalmente lo que damos, y toman su antialérgico. Después recomendamos habitualmente, si es que va a hacer actividad física fuerte, diríamos, que se hagan broncohilatador, un salbutamol, 15-20 minutos antes de hacer su actividad fuerte. Ahora, si diferentes circunstancias, qué sé yo, fue a un cumpleaños y generalmente fumaron cerca de él, evidentemente puede llegar a tener una crisis. Sí. Ante esta situación, lo que nosotros recomendamos es, lo primero que hay que hacer es utilizar el broncohilatador, lo que voy a decir, el salbutamol. Eso recomendamos utilizar en el minuto 0, a los 20 minutos, a los 40 y a los 60. Después de eso, generalmente lo que hacemos es cada 1 hora. Y, por supuesto, tratar de consultar al otro día a su médico de cabecera. Así, bueno, y doctor, y sobre todo tratar en esta recomendación, en este Día Mundial del Asma, lo que ustedes siempre vienen bregando, ¿no? Los espacios libres de humo, tratar de tener los espacios más sanos posibles, el ambiente, tratar de evitar los lugares contaminados y tantas recomendaciones, ¿no? Claro, son recomendaciones básicas, pero esas recomendaciones básicas hacen de que disminuyan, por ejemplo, yo trabajo en la parte pública y en la parte privada. Cuando se hace campaña de prevención, lo más importante es el tema de que si se respetan esas recomendaciones básicas y si se utilizan los medicamentos adecuadamente, habitualmente evitamos, por un lado, la crisis y que el paciente concurra a la guardia, claro, y se gaste dinero. Por otro lado, evitamos las internaciones. Por otro lado, evitamos el ausentismo laboral en caso de los chicos y el escolar, y el ausentismo laboral en caso de los adultos. Y por otro lado, cierto, también podemos ingerir más el medicamento en forma adecuada. Doctor Llanes, le agradecemos muchísimo y no queríamos dejar pasar este 3 de mayo, sobre todo haciendo recordar, ¿no?, el Día Mundial del Asma, auspiciado justamente por la Organización Mundial de la Salud, y para tomar conciencia, ¿no? Entre todos, seguramente con el granito de arena se puede llegar a hacer una sociedad mejor. Le agradecemos muchísimo. Desde ya, muchas gracias, a su disposición, y gracias porque nosotros necesitamos y la comunidad necesitan de estos espacios para enterarse y para que se pueda tener una salud adecuada. Ya, gracias. Muchas gracias. Ahí estamos charlando con el doctor Vicente Llanes, neumonólogo, recordando y destacando la importancia que tiene este 3 de mayo del 2016, donde ya el Día Mundial del Asma está auspiciado justamente por la GINA y la Organización Mundial de la Salud para tener lugar cada año
este primer martes del mes de mayo, para concientizar a la población de las cargas que supone la enfermedad a quien lo padece y la posibilidad de tener bajo control llevando una vida saludable sin limitaciones.